Bienvenidos a esta exploración profunda. Hoy nos metemos de lleno con una figura, monumental del siglo XX, Mikhail Botvinnik. Y no hablamos solo de un campeón mundial de ajedrez, Hablamos del hombre conocido como el patriarca del ajedrez soviético. Exacto. Alguien que no solo ganaba, sino que, redefinió el juego, con un enfoque científico casi industrial. Totalmente rompedor para su época, ¿sí? Y lo más increíble, que yo creo que es clave, es que compaginó esa dedicación brutal al ajedrez con una carrera de ingeniero eléctrico, de altísimo nivel. Esa dualidad yo creo que es una de las claves para entenderlo bien. Es algo, extraordinario en la élite deportiva, sobre todo en el ajedrez de aquella época. Pues sí. Para esta inmersión, nos estamos basando en varias fuentes, biografías, análisis críticos, que nos permiten un poco desgranar su vida, su método y por qué fue tan importante, ¿no? Exacto. Nuestro objetivo hoy es ir un poco más allá de los títulos, ¿verdad? Queremos entender la mentalidad de Botvinnik, cómo se forjó ese camino a la cima con una disciplina, de hierro, qué caracterizaba su juego, qué se describe a menudo como lógico, universal, y por qué su legado, su escuela, sus pinitos en inteligencia artificial sigue siendo tan relevante hoy. Y entender su impacto en el sistema, ¿no? En el ajedrez soviético y como símbolo deportivo para la URSS. Eso es. Empecemos por el principio, si te parece. Dale. Mikhail Moiseyevich Botvinnik nació el 17 de agosto de 1911 en Kuokala, que hoy es Repino, cerca de San Petersburgo. En lo que era el Imperio Ruso, claro. Exacto. Venía de una familia judía, pero bastante asimilada a la cultura rusa. Sus padres eran dentistas, él técnico dental, ella dentista. Y vivían fuera de la zona de asentamiento, que era algo poco común, gracias a sus profesiones. El ambiente en casa, muy ruso. Dicen que su padre incluso prohibía hablar yidis. Fíjate. Y ya desde joven se veía esa combinación tan suya, ¿no? Por un lado, una mente brillante para los estudios. Sí. Estudió ingeniería eléctrica en Leningrado. Llegó a sacar un doctorado en ciencias técnicas. Casi nada. Una carrera que increíblemente mantuvo activa mientras era ajedrecista de élite. Falleció en Moscú en 1995 con 83 años, dejando un legado, complejo, duradero. Y lo fascinante es que su relación con el ajedrez empezó, relativamente tarde, a los 12 años. 12 años. Sí, en 1923, aprendiendo con un tablero hecho en casa. Pero eso sí, una vez que empezó, su ascenso fue, vertiginoso. Casi desafiando la lógica. Vertiginoso se queda corto, Hay un momento que es casi una premonición. En 1925, con 14 años. 14. ¿Qué hace el chaval? Pues derrota nada menos que al campeón mundial, a Capablanca. En unas simultáneas, sí. En una exhibición de simultáneas. Imagina el impacto. Un adolescente desconocido vence al mito. Ahí ya se ve algo distinto. Totalmente. Fue como un relámpago, ¿no? Anunciando lo que venía. Sí. Ese evento lo catapultó. A los 16 ya era maestro nacional soviético, un título de mucho prestigio ya entonces. Claro. Logró un 5º puesto impresionante en el campeonato de la URSS de 1927. Ganó el campeonato de Leningrado en 1930. Y con solo 20 años, en 1931, ¡pam!, primer campeonato de la Unión Soviética. 20 añitos. 20. Y todo esto mientras estudiaba ingeniería, que no era moco de pavo. Una barbaridad. Esa década, la de 1930, fue clave ya para su consolidación internacional. Ya no era solo una promesa soviética. No. Era una fuerza a tener en cuenta. Mundial. El torneo de Moscú de 1935 fue, una confirmación brutal. Empata en el primer lugar con Saloflor, pero dejando atrás a Lasker y a Capablanca. Tremendo. Y la hazaña se repite al año siguiente, en Nottingham, 1936. Un torneo de muchísimo prestigio. ¿Sí? Vuelve a compartir el primer puesto, esta vez con Capablanca, superando al campeón de entonces, Iwe, y al excampeón Alekhine. O sea que ya no era casualidad. No. Demostraba una solidez, una profundidad, que lo ponían ahí, en la cima. El punto culminante de esa etapa,
antes de la guerra, quizás fue el torneo Avro de 1938. Ah, el Avro. Sí. En los Países Bajos, que no era un torneo cualquiera, ¿eh? Era como el super torneo no oficial. Los 8 mejores del mundo, sin discusión. La élite de la élite. Exacto. Botvinnik quedó tercero, detrás de Keres y Fine. Pero ese resultado lo estableció ya, como el retador lógico al título de Alekhine. Sí, sí. De hecho, llegaron a hablar, a negociar un match. En serio. Sí, hubo un acuerdo preliminar y negociaciones en marcha para ese duelo con Alekhine en 1938. Pero claro. Estalló la guerra. Exacto. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo. Interrumpió esos planes, la vida ajedrecista internacional, todo. Y el destino quiso que ese match nunca se jugara. ¿Nunca? Alekhine falleció de repente en 1946, siendo todavía campeón. Durante la guerra, Botvinnik no dejó de competir, en la URSS, eso sí. Claro, mantuvo la forma. Ganó varios campeonatos nacionales, 1940, 44, 45, manteniendo el nivel, esperando su oportunidad. Y esa oportunidad llegó por fin en 1948. Con el trono vacante por la muerte de Alekhine, la FIDE, tomó una decisión histórica. Organizar un torneo entre los principales aspirantes. Para decidir el nuevo campeón. Se jugó entre La Haya y Moscú. Y Botvinnik partía como el gran favorito, ¿no? Sí, y cumplió. Vaya si cumplió. Dominó el torneo de forma contundente. Sacó 3 puntos de ventaja el segundo, que fue Smyslov. ¿3 puntos? Sí. Participaron también Keres, Rzepski, Ewe. Fue una demostración de fuerza. Sin dudas. Mikhail Botvinnik, sexto campeón mundial de la historia. Un momento trascendental, no solo por él, sino porque era el primer campeón mundial del sistema soviético. Exacto. Eso marcó el inicio de una era de dominio, casi absoluto, de la URSS en el ajedrez. Décadas duró. Botvinnik no solo ganó un título, inauguró una dinastía. Totalmente. Y su reinado, aunque tuvo interrupciones, se extendió casi 15 años, del 48 al 63. Tuvo el título en 3 periodos distintos. ¿3 periodos? Sí. Y esas idas y venidas se explican mucho por una regla de la época, la famosa cláusula de revancha. Ah, la cláusula de revancha, que daba al campeón derrotado el derecho a un match de vuelta al año siguiente. Eso es. Y eso moldeó mucho su carrera. Claro. Defendió el título por primera vez en 1951 contra David Bronstein y el match acabó empate, 12-12. Un empate dramático. Y por reglamento, el campeón retenía el título. ¡Qué tensión! Agónica. Y la historia se repitió en 1954. Otro empate 12-12. Esta vez contra Vasily Smyslov. Demostraba una capacidad de resistencia. Enorme. Pero en 1957, Smyslov, a la segunda, lo consiguió. Le ganó 12,5 a 10,5. Parecía el fin de una era. Parecía. Pero Botvinnik no era de rendirse fácil. No. Aplicó su derecho a la revancha. Y aquí se ve su carácter, su método, se preparó a fondo y en 1958, recuperó el título. Venció a Smyslov 12,5 a 11,5. Esa capacidad de analizar la derrota, ajustar, volver más fuerte, es una constante, ¿eh? Totalmente. Una capacidad que iba a necesitar llevar al límite poco después, porque en 1960 apareció un joven letón, un torbellino táctico, Mikhail Tal. Tal, el mago de Riga. Ese mismo. Arrasó a Botvinnik, 12,5 a 8,5. Fue un choque generacional, estilístico, brutal. Muchos pensaron que ya está, que el método de Botvinnik había sido superado por la intuición, el ataque de Tal. Pero una vez más, Botvinnik tiró de la revancha. 1961. Y lo que pasó entonces es, para mí, de lo más impresionante de la historia del ajedrez. ¿Qué hizo? No solo recuperó el título, es que lo hizo con una victoria aplastante, 13-8. ¿13-8? ¿Cómo? Se sumergió en un análisis casi obsesivo del estilo de Tal. Adaptó su preparación, fortaleció su físico y, sorprendentemente, no evitó las complicaciones tácticas. Las enfrentó. ¿Y la superó? Neutralizó la magia de Tal con ciencia. Increíble. Demostró una flexibilidad y una profundidad asombrosas.
Desmontó esa idea de que era un jugador solo posicional o rígido. Fue una lección magistral de preparación. Impresionante. Pero bueno, su largo reinado sí llegaría a su fin definitivo en 1963. Se enfrentó a otro titán soviético, Tigran Petrosian. Tigrán de hierro. Ese. Conocido por su estilo impenetrable, profiláctico, y Petrosian se impuso, 12,5 a 9,5. ¿Y aquí la historia cambió? ¿Porque la FIDE para entonces? Había abolido la cláusula de revancha automática. Exacto. Y Botvinnik, fiel a sus principios, y quizás consciente del esfuerzo brutal que requería cada ciclo, decidió no jugar el siguiente torneo de candidatos, no intentó reconquistar el título por esa vía. fue el cierre de su etapa como campeón, pero no el fin de su influencia, ni mucho menos. En absoluto. Aunque ya no luchó por el título mundial, siguió compitiendo a un nivel altísimo hasta 1970, con excelentes resultados en torneos importantes. Y fue un pilar del equipo soviético, ¿no? Fundamental. Ganó medallas de oro en todas las Olimpiadas en las que participó, del 54 al 64, y acumuló 6 campeonatos soviéticos en total, un récord compartido en su momento, testimonio de su longevidad y dominio interno. Hablemos un poco de su estilo. Se le llama universal, pero ¿qué significa eso en su caso? ¿Y qué hay de ese famoso método científico? Él mismo se definía así, universal, y con razón. Manejaba con maestría posiciones estratégicas complejas, basadas en lógica, planificación a largo plazo. Esa era su gran fortaleza. Pero también posiciones tácticas agudas si hacía falta. No era dogmático, se adaptaba. Lo revolucionario fue su enfoque, su método. Tratar el ajedrez como un problema de ingeniería. O científico, sí. Eso implicaba un análisis increíblemente profundo de aperturas, un estudio minucioso de los rivales, sus debilidades psicológicas, estilísticas y algo muy novedoso para la época, una preparación física rigurosa. Entendía la conexión cuerpo-mente para la alta competición. O sea que buscaba activamente posiciones complejas, no por el caos en sí. No, sino porque confiaba en que su preparación superior le daría ventaja, en el cálculo, en la comprensión estratégica a largo plazo. Su preparación era legendaria, dicen. Absolutamente. Analizaba sus partidas, las de otros, con una objetividad implacable. Este enfoque sistemático, casi industrial, sentó las bases de lo que se llamó la Escuela Soviética de Ajedrez. No era solo talento. Era trabajo metódico, estructurado. Exacto. Y sus grandes rivales fueron, precisamente, los productos más brillantes de esa escuela que él ayudó a crear. Keres, Bronstein, Smyslov, Tal, Petrosian. Una generación dorada. Duelos legendarios durante décadas. Esa longevidad en la cima es quizás el mejor testamento de la solidez de su enfoque. Y tras dejar la competición por el título, volcó su energía en otro proyecto clave. La famosa Escuela Botvinnik, fundada en 1963. Sí, que no era solo un club, era un laboratorio de campeones. ¿Y cuál era el secreto? Simplemente copiar su método. En esencia sí, pero adaptado a jóvenes talentos. El énfasis, estudio profundo, metódico, análisis crítico y autocrítico de las partidas, construir repertorios de aperturas sólidos, fiables, y la insistencia en la preparación física y psicológica. No era solo enseñar jugadas. No, era inculcar una ética de trabajo, un enfoque analítico. Y los resultados, hablan por sí solos. De esa escuela salieron 3 futuros campeones mundiales: Karpov, Kasparov y Kramnik. El impacto es sencillamente brutal. Es difícil imaginar la historia del ajedrez del último tercio del siglo XX sin la influencia directa de esa escuela. Claro. Por eso se le dio ese título honorífico, padre de la Escuela Soviética de Ajedrez. Su metodología se convirtió en el estándar de oro, no solo en la URSS, influyó en el entrenamiento a nivel mundial, aseguró décadas de supremacía soviética y luego rusa. Impresionante. Más allá de competir y enseñar, Botvinnik dejó otras huellas. ¿Qué partidas suyas se consideran, especialmente importantes? Mencionamos antes la de Capablanca en Avro 1938. Esa partida es una joya, una obra maestra de estrategia y táctica combinadas. Kasparov dijo que era la partida de su vida. Vaya. Pero hay muchas otras muy instructivas. Los matches por el título están llenos, el final tenso contra Bronstein en el 51, la increíble remontada contra Tal en el 61, donde mostró una agresividad controlada sorprendente.
También se cita mucho una victoria contra Portich en Mónaco 68, como un modelo de ataque coordinado, de planificación. Y también fue un teórico muy influyente en aperturas, ¿verdad? No solo jugaba las líneas, las desarrollaba. Así es, un innovador importante. Su nombre está ligado a variantes específicas, como la complejísima variante Botvinnik en la semieslava. Uf, ese es terrible. Requiere una preparación inmensa, sí, pero sus contribuciones van más allá. Profundizó en sistemas posicionales sólidos, esquemas en la inglesa, la variante del cambio de la Caro. También en el gambito de dama aceptado, la francesa Winauer, la holandesa. Exacto, aportes significativos en todas ellas. ¿Y qué buscaba principalmente en sus investigaciones de aperturas? Ventajas posicionales duraderas, Eso es. control espacial, estructuras de peones favorables, más que golpes tácticos rápidos. Creía en la lógica de la posición. Y algo muy importante, publicaba sus análisis, compartía su conocimiento, guió a generaciones de jugadores. Muy generoso en ese sentido. Y llegamos a una faceta, quizás, menos conocida, pero visionaria. Pionero en ajedrez por computadora. Totalmente. Siendo ingeniero eléctrico, con doctorado, parecía una extensión natural de su mente científica. Claro. Ya a finales de los 50, imagínate, una época tempranísima para la informática. Botvinnik se interesó mucho en programar una máquina para jugar al ajedrez, pero no solo calculando, sino intentando modelar el pensamiento estratégico humano. Increíble. Fue consultor del programa soviético ITEP, que ganó simbólicamente el primer match por correspondencia entre computadoras URSS-USA en 1967. ¿Qué anticipación? ¿Llegó a desarrollar su propio programa? Sí, lideró un proyecto ambicioso, Pionier. El objetivo no era solo cálculo bruto, era emular la toma de decisiones posicionales de un gran maestro. ¡Wow! Introdujo conceptos teóricos novedosos para la época, mapas de ataque, zonas de influencia, para intentar cuantificar elementos estratégicos. ¿Y funcionó? Bueno, sus programas nunca alcanzaron la fuerza de los motores modernos, ni compitieron oficialmente al máximo nivel. Pero su trabajo teórico sentó bases conceptuales importantes en IA aplicada al ajedrez. Se le asocia incluso con el término geometría lingüística, un enfoque para modelar la toma de decisiones en sistemas complejos. Un verdadero visionario. Fascinante. Un hombre de muchas capas. Hablemos un poco de su personalidad. Inseparable de su método, parece. Siempre se le describe con una disciplina de hierro. Absolutamente. El rigor, el enfoque científico, impregnaban toda su vida. Hay una cita suya que lo resume. Quien desee llegar a ser un gran jugador, deberá perfeccionarse en el campo del análisis. Creía ciegamente en el estudio sistemático, la autocrítica. Y recordemos que mantuvo su trabajo de ingeniero durante muchos años. Eso habla de una capacidad de trabajo y concentración, fuera de lo común. También tenía sus manías, ¿no? La imagen con la pipa es icónica. Sí, era un fumador de pipa empedernido, sobre todo analizando. Y era conocido por exigir silencio absoluto en la sala de juego. Cualquier ruido lo perturbaba muchísimo. Daba importancia capital a la preparación integral. Total. Ejercicio físico regular, descanso adecuado, dietas específicas para los matches más duros, como la revancha contra Tal en el 61. Circulan anécdotas que reflejan su carácter, como esa broma sobre los sacrificios de Tal y Petrosian. Jaja, sí, es famosa. Ilustra bien su percepción de los estilos. Se dice que comentó algo como: si Tal te sacrifica una pieza, acéptala. Probablemente calculó mal. Pero si Petrosian te sacrifica una pieza, más vale que la rechaces. Buenísimo. Refleja el estilo hiperagresivo y a veces especulativo de Tal. Frente a la profundidad estratégica casi infalible de Petrosian, cuyos sacrificios solían esconder una lógica posicional muy profunda, peligrosa. Y esa otra cita tan elocuente. El ajedrez es arte y cálculo. Encapsula esa dualidad que él mismo representaba. Exactamente. Por toda esta combinación de logros, influencia metodológica, su papel central en el ajedrez soviético, se ganó con justicia el apodo de El Patriarca. Un símbolo deportivo e intelectual para la URSS, en plena Guerra Fría. Era miembro leal del Partido Comunista. Contribuyó activamente a organizar todo el sistema. Clubes, formación de entrenadores, integrar el ajedrez en la educación. Lo veía como una herramienta de desarrollo intelectual. Además, fue un autor prolífico.
Sus libros de partidas comentadas, su autobiografía Alcanzando el Objetivo. Testimonios valiosísimos de su método, su pensamiento. Un pensador sistemático con vocación pedagógica. El legado de Botvinnik es, bueno, inmenso, multifacético. Sin duda. Uno de los ajedrecistas más grandes y dominantes de la historia. Figura central de una era dorada. Inauguró la hegemonía soviética. Y quizás lo más importante, con su escuela y su método, se aseguró de que esa supremacía perdurara. Karpov, Kasparov, Kramnik. La historia del ajedrez moderno sería muy distinta sin él. Difícil argumentar lo contrario. E incluso tras retirarse, siguió influyendo en la política ajedrecística soviética. Sus contribuciones teóricas siguen vigentes. Y su trabajo pionero en ajedrez por computadora anticipó mucho de lo que vemos hoy en los motores de análisis. Un innovador. Como reconocimiento, recibió las más altas distinciones soviéticas. Orden de Lenin, Bandera Roja del Trabajo, fue maestro emérito del deporte y honrado trabajador de ciencia y tecnología. Ese título reconocía explícitamente su doble faceta. Deportista e ingeniero científico. Hoy, su nombre sigue vivo en torneos, clubes, academias, en todo el mundo. Botvinnik es la personificación de la dedicación metódica, del enfoque científico llevado al límite como camino a la maestría. Un gigante. Y quizás, para cerrar, queda una reflexión interesante, ¿no? Botvinnik demostró el poder del método, del análisis riguroso, de la preparación exhaustiva. Su filosofía forjó campeones. Pero, cabe preguntarse, ¿hasta qué punto un enfoque tan estructurado, tan centrado en la lógica y el cálculo, podría, paradójicamente, moldear o incluso restringir la otra cara del genio? la intuición pura, la creatividad espontánea, esa magia. Exacto. Esa que asociamos a otros talentos. No solo en ajedrez, claro. En cualquier disciplina compleja que parece exigir un equilibrio delicado entre el rigor del método y la chispa del arte. Una pregunta profunda, sí. Ese eterno debate. Estructura versus espontaneidad, ciencia versus arte, en la búsqueda de la excelencia. La figura compleja y fascinante de Mikhail Botvinnik, el patriarca, desde luego, nos da mucho que pensar sobre ello.